Y esto va a ser algo que vamos a hacer bastante este año. Vamos a sacar la pizarra mucho y vamos a analizar un poco tácticamente cosas de todos los equipos de la Liga Española y que, oye, eh, a ver, voy a cuadrarlo bien, que está mal cuadrado. Aquí. Vale. Esto es el Celta Villarreal, que recordemos que acabó 1-1. En principio, bueno, fue un partido que tuvo dos caras y en el que el tema anímico pesó bastante, para el que no lo viera. Celta Villarreal, encima dos de los equipos, pues el Villarreal evidentemente que más en forma vienen en este inicio de liga, y el Celta que sabemos que tiene una propuesta futbolística espectacular, muy divertida, muy interesante. Y vamos a hablar de cómo el Celta en la primera parte consiguió, digamos, dominar al Villarreal, hundirle constantemente y hacer que el Villarreal viviera muy lejos, demasiado lejos de la portería de Radu. Es el nuevo fichaje del Celta, que luego vamos a repasar todos los fichajes del Celta de este año. Vale, tenemos aquí la pizarra. Como vemos, tenemos un 3-5-2 del Celta. 3 con 2 por delante. 3-5-2 es, bueno, 3-4-2-1. Se puede hablar de muchas maneras, se puede definir de muchas maneras. Con 3 centrales, 2 pivotes, 2 carrileros. Los números están hechos al azar. Y luego 2 mediapuntas y un punta. Contra el 4-4-2 del Villarreal, que utiliza para defender, pero que sabemos que para atacar no utiliza. Bueno, que sabemos o que ya lo explicaremos. El primer movimiento que hacía el Celta era este, ¿vale? Lo que hacía era los dos pivotes, en vez de ponerlos en línea, lo que trataba... A ver, párate, que se me cuelan. Lo que trataba el Celta era de mover, bueno, y de poner a los dos pivotes en diferentes alturas. ¿Para qué hacían esto? Bien, para que el 11 y el 19, que son los dos delanteros del Villarreal, estuvieran fijos, estuvieran pendientes del 8 y el 6 y que, bueno, tuvieran esas dos marcas y entonces le creará más espacio tanto al 4 como al 11, que son los dos centrales, que el 11 es un número un poco raro para un central, pero bueno, es el caso. Entonces, con los dos delanteros ya fijados en el centro, los dos carrileros o los dos centrales de las bandas pues tenían más espacio para conducir y con ello atraer a todos los defensores del Villarreal. Aquí vemos como el tema de la presión, bueno, la conducción del Villarreal lo que hacía es que todos los jugadores del Villarreal, o la conducción del central del Celta, es que todos los jugadores del Villarreal tuvieran que bascular hacia la izquierda, haciendo que fuera un poquito más estrecho, o sea, haciendo bascular, y que claro, que hay muchísimas flechas, que todos tuvieran que bascular y todos miraran a este punto, que la atención se captara aquí. Y entonces, ¿qué hacía? Pues nada, si no conseguía estar con Yago Aspas en esta posición, que es el 7, Yago Aspas sería el 7, si no conseguía conectar por aquí, que muchas veces lo consiguió, lo que hacía es darle una vuelta al juego y llevar el balón a la siguiente banda, por arriba o por abajo. La animación es esta, un poquito lenta, pero ¿qué conseguía? Que llevando la circulación de lado a lado, este era Brian Zaragoza, que yo creo que es para lo que ha venido el Celta, para tener una función de jugador muy abierto, jugador que está en la línea de cal, jugador que va a encarar uno contra uno todo el rato al lateral contrario, jugador que va a abrir muchos espacios para adentro, porque sabemos que si tú tienes una amenaza por fuera, generalmente por dentro tienes más espacios. Por lo tanto, llevar el balón al otro lado. Y lo que conseguía con este balón y con este encarar de Brian Zaragoza al lateral derecho del Villarreal era que todo el resto se hundiera. Vemos como aquí en la pizarra, esto es más o menos lo que pasaba en el partido del fin de semana, lo que pasó en el partido del pasado sábado. Sábado fue, creo, sí. Es que todos se hundieran y a partir de aquí, bueno, pues Brian Zaragoza podía encarar, podía superar, podía no superar, pero claro, ¿qué consigue? Pues que, como vemos, el Celta está instalado en campo rival y consigue que el Villarreal viva muy lejos de la portería, y por ello el Villarreal pasó muchos tramos de, oye, no consigo salir del área, no consigo salir del área, no consigo salir de aquí. Pero claro, tú que estarás viendo esto me podrás decir, hombre, pues si lo hundió
le consiguió meter todo el rato en la línea, en su propia portería, en su propio área. ¿Por qué no consigue el Celta ganar 3 o 4-0? Pues evidentemente. Pues la pregunta es legítima. Pues porque luego lo que pasa en la pizarra a lo que pasa en el partido en sí es muy diferente. Luego meterle un gol a un bloque muy compacto, muy sólido, con las líneas muy juntas como el Villarreal, es muy difícil. Encima cuenta con Mourinho, con Rafa Marín, con Juan Foyth, con Comesaña, con Pape Gay, que son ganadores de duelos constantes, que son gente que en el área se maneja muy bien, que es gente que, oye, hace este tipo de... es una roca defensiva y luego encima te consiguen salir. El Villarreal es un auténtico equipazo. Y al final el partido pues fue por ahí, que no consiguieron el Celta imponer su pegada, imponer la llegada, porque el Villarreal, joder, pues tiene jugadores que en el uno contra uno es muy potente, más potente de lo que es con el propio Celta, sin ningún tipo de duda. A partir de ahí, en el 60, en el 50 y pico, consiguió meter gol el Villarreal y el Celta anímicamente se vino abajo prácticamente. Mucho más impreciso, mucho más nervioso, mucho más cansado, evidentemente también. Y ese gol del Villarreal, que viene una genialidad del propio Tallón con Nicola Pepe, al final lo que consigue es que el partido se tornara hasta los últimos minutos, que ese último arreón hizo que el Villarreal perdiera los 3 puntos, perdiera 2 puntos y el Celta sumara uno más con ese gol de Borja Iglesias. Y vemos, a mí la reflexión que me gusta hacer es, joder, vemos cómo... no sé cómo, a ver cómo explicarlo. Vemos cómo el aspecto mental es tan importante en un partido de fútbol, es tan importante en las dinámicas del juego, como los nervios, las prisas, el tener tiempo o tener menos tiempo, marcan muchísimo los aspectos del juego, los aspectos micro y macro del juego, y al final, bueno, pues se ven este tipo de cosas, que resistir y luego ser capaz de subir el nivel, oye, pues es que marca la diferencia en el juego. Y así es como se explica este Celta Villarreal, que bueno, esta es la primera cosa que os enseño tácticamente, la primera vez que hablamos tácticamente de algo puramente de pizarra, y que lo iremos haciendo en casi todos los directos, porque yo creo que, oye, quedan algunas cosas guays y que, oye, ya me podéis comentar si os gusta, no os gusta, cosas que cambiaríais, pero bueno, en todo caso, esto es el primer día y iremos mejorando, evidentemente.